Y bueno, pues de verdad me da muchísimo gusto poderles presentar este tema que hemos titulado Siendo dóciles al Espíritu Santo con el padre Francisco Iñárritu, de quien quiero leer su semblanza. Él nació en la Ciudad de México, tiene estudios de filosofía y teología por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum en Nueva York y Roma. Se ha formado en los cursos I Am Prayer Ministry Training, Healing the Whole Person del John Paul II Healing Center en Tallahassee, Florida. También está certificado en el modelo Unbound the Heart of the Father Ministries y es profesor en la escuela en línea de Restaurame. Desde el 2016 se dedica a la pastoral juvenil como director de la sección de jóvenes masculina del Regnum Christi de la ciudad de Querétaro. Y bueno, pues de verdad nos da muchísimo gusto poderlo tener aquí. Como saben, se han publicado algunos ensayos respecto de los carismas y del Espíritu Santo, que ya habíamos recibido algunas inquietudes, quizá también ganas de formarnos en este tema, y pues, ¿quién mejor que el Padre para podernos enseñar sobre esto? Así que le cedo la palabra, Padre, y también pues dar inicio con una breve oración. Buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Es un regalo poder compartir esto con todos ustedes. Y vamos a comenzar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Padre Santo, hoy que estamos en un día consagrado a la oración por la paz en el mundo, y te pedimos, Señor, tú que eres el príncipe de la paz, a ti Jesús, que nos acompañes en esta plática. Envíanos, Señor, a tu Espíritu Santo para que podamos hablar de Él, podamos hablar de nuestro carisma en el Reino Christi, podamos discernir lo que nos pides a cada uno de nosotros y que todo lo que hagamos, pensemos, lo digamos, Señor, sea solamente para tu gloria y alabanza y la expansión del reino de Cristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, María, Madre de Dios, Madre ruega de por nosotros nosotros pecadores. pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios. Amén. Bueno, pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes para hablar de este tema, siendo dóciles al Espíritu Santo. Y pues esto obviamente surge a raíz de pues todo lo que lo que está sucediendo también en el Reino Cristo. Bueno, en la Iglesia Católica de una manera más fuerte desde 1967, aquí en nuestra familia espiritual en los últimos 10 años, sobre todo en los últimos 5, en la Iglesia Universal desde Pentecostés. Y que hace unos meses o un año, me parece, pues surgió un documento muy bueno, introductorio, que son las consideraciones acerca de los carismas y la vida en el espíritu, ¿no? Y que pues suscitó pues claridad, inquietudes, dudas, emoción, curiosidad, perplejidad, un poquito de todo, ¿no? Y bueno, me pidieron hablar de ese tema y pues vamos, ¿no? Este documento al inicio dice algo muy importante. Es importante que podamos integrarlos dentro del marco de una vida espiritual profunda, cimentada en el carisma que el Señor nos ha regalado y en las enseñanzas y recomendaciones de la Iglesia. Entonces, pues primero es importante, ¿no?, entender de qué se trata esto, pero antes de eso quiero dar tres premisas, bueno, tres ideas para introducir y después vamos a hablar. La primera es de San Ignacio de Loyola. En el libro de los ejercicios espirituales, creo que es el número 22, menciona que dice, es de suponer que todo buen cristiano tiene que estar más listo para salvar la profesión del otro antes de condenarla. Y si no la puede salvar, busque entenderla bien para salvarla. Y si no, pues ya hable con él. Es como siempre el Espíritu Santo nos invita a estar en una actitud de diálogo. La segunda es acerca de nosotros cómo interpretamos la Sagrada Escritura. Acuérdense que la Biblia tiene dos sentidos, que es el literal y el espiritual, y el literal pues siempre es la base de todo. Y gracias a eso nosotros creemos en la Eucaristía, porque Jesús pues en el Evangelio de Marcos,
los evangelios, los 4 evangelios nos dice que es el pan de vida, nos dice, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Y gracias a esa palabra nosotros creemos en la Eucaristía. Dice, el mismo Jesús y el mismo evangelio en el que vemos a Jesús sanando enfermos y dando a sus discípulos el poder de hacerlo. Y luego a todos los que creyeran en su nombre, como en el evangelio de Marcos. Y una tercera es que en el Regnum Christi hemos buscado siempre cultivar una devoción al Espíritu Santo como el que nos santifica, el huésped del alma, el que nos transforma en Cristo. Pero tal vez en algunos casos, y pues esto no nos pasó, a mí me pasó, pues nos encerrábamos más en una caja porque teníamos que vivir pues todas las reglas y todo lo que tenemos que hacer muy by the book. Y que pudo generar un poquito de rigidez, ¿no? Y que ya todo este proceso de renovación espiritual que hemos tenido desde hace unos 13 años, pues nos ha ayudado a descubrir más el centro, el núcleo de nuestro carisma como formadores apóstoles, muy cristocéntrico, y que tal vez algunas cosas pues han ido quedado de lado o se han adaptado a los tiempos y lugares, ¿no? Y siempre con nuestra parte esencial de nuestra vida ordinaria de reino, del encuentro con Cristo, nuestros retiros mensuales, pues eso se ha mantenido y es siempre una fuente de gracia y donde Dios nos ha bendecido mucho, ¿no? Pero que se hemos invitado a un poquito pues una mayor libertad. Habiendo dicho esto, a ver, primero, el Espíritu Santo es Dios. Y hay que hablar de, pues esto, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad y que desde el inicio de la creación está presente. ¿No? Es el Espíritu que aletea sobre las aguas en el Génesis, es el aliento de vida que sopla Dios en Adán, es el Espíritu que inspira a todos los profetas, a Ezequiel cuando revive estos huesos secos y se hace un gran ejército, o que inspira al rey Salomón su sabiduría, los salmos y los cánticos del rey David. Es el Espíritu de Jesús, y él dice, por el dedo de Dios yo hago estos milagros. Ese es el dedo de Dios, el Espíritu Santo, el que nos prometió que iba a venir cuando nos dijo en el Evangelio de Juan, no los dejaré solos porque les daré a un abogado, les daré al Espíritu de la verdad que los llevará a la verdad completa. Es el Espíritu Santo porque Jesús hizo sus milagros y el que nos prometió en Pentecostés, el que recibimos el día de nuestro bautismo y se afirmó su unción el día de nuestro sacramento de la confirmación, y que está presente en la iglesia, y él es nada más y nada menos que el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo siempre nos lleva a Cristo, siempre nos guía. Por él funcionan los sacramentos, él es el artífice de los sacramentos, el que infunde las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad por las cuales podemos llegar a Dios, el que nos enseña a creer, el que nos guía en nuestra oración, el que nos inspira a acercarnos a Cristo, a amar a nuestros hermanos, a evangelizar, quien nos aleja del pecado. También Él es la vida de la iglesia, el protagonista de la historia, es Dios, el esposo de María, es Él, ¿no? Y que ha estado presente en la iglesia. En el documento de las consideraciones sobre los carismas, pues nos da una explicación y nos habla de algunas manifestaciones, se puede decir así, o experiencias que en los últimos años han existido sobre todo en la iglesia, pero sobre todo en los últimos años en el Regnum Christi, ¿no? Y que son cosas muy sencillas, bueno, se pueden reducir a básicamente las alabanzas, el tema de la revolución de alabanza, el tema del bautismo en el Espíritu, el tema junto con los carismas que vienen, sobre todo los más sonados, el don de lenguas, que es el más básico de todos, la profecía, la sanación, la liberación, las oraciones de la sanación interior, el tema de las liberaciones, los exorcismos, y va explicando, y les va explicando. Yo quisiera, antes de entrar en esto, no sé si alcanza a entrar en ese tema, hablar del fondo de lo que significa en la iglesia y cómo esto se puede integrar en el Regnum Christi, o cómo hemos visto que se integra en nuestra misión, siendo que el Regnum Christi es un carisma de la iglesia. No es un
carismático. Pero el Espíritu Santo, que da todos los dones, inspira el Regnum Christi, así como está inspirando este tipo de cosas, vamos a llamarlo así, en nuestra familia. Y pues, de qué manera esto se puede integrar dentro de todo el carisma, ¿no? Porque eso es bien importante. Lo primero que quiero mencionar es que, a ver, desde que Jesús a los apóstoles les promete el Espíritu Santo, ellos se ponen en oración. Y en Pentecostés desciende, como lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, y empiezan a predicar, a orar en lenguas, a sanar. En los Hechos de los Apóstoles está lleno de milagros que hacían los discípulos. Y esto continúa durante los primeros 3 siglos de la Iglesia. Ahorita no lo tengo a la mano, pero hay testimonios de San Cirilo, de Orígenes, de San Agustín, que hablan de todos los milagros que tenían en sus iglesias. Orígenes menciona cómo incluso la gente más analfabeta eran las que hacían los exorcismos más grandes para humillar al demonio. Y todo esto fue algo normal en la iglesia. Pero a partir del siglo IV fue desapareciendo, en parte porque pues hubo varias herejías, que ahorita vamos a hablar de esto porque es un peligro, sobre todo la herejía montanista, que gente que decía que el Espíritu Santo les inspiraba cosas y que por eso ya no tenían que obedecer a la iglesia y que lo que les inspiraba a Dios estaba por encima de la Biblia, por encima de los superiores, y pues obviamente pues terminó siendo un desastre terrible en muchos lugares. Entonces empezó a tener un poquito más de cuidado con estos temas. Después los monjes que iban al desierto a orar, pues fueron conocidos como los santos, los que hacían los milagros, y pues se empezó a pensar que estas manifestaciones del Espíritu Santo eran para los que eran más santos. Luego también hubo algunos temas ahí políticos, porque ya el cristianismo se volvió una religión legal, entonces ya había ciertos beneficios de ser cristiano, ya la gente se bautizaba no con tanta pureza de intención. A ver, no se puede generalizar, pero se perdieron algunas de estas cosas, ¿no? Y luego algunas herejías gnósticas que separaban el alma del cuerpo y que pues todas estas manifestaciones más físicas de la acción de Dios, pues se les dio mayor importancia. Esto se fue perdiendo hasta 1900, el 1 de enero del 1900, el Papa León XIII canta el Veni Creator desde San Pedro y consagra el siglo XX al Espíritu Santo. Esto fue por sugerencia de una monja, Elena Guerra, que le pide, que siente que Dios le está pidiendo consagrar al Espíritu Santo, el siglo XX al Espíritu Santo, y llama por un nuevo Pentecostés el Papa y saca la encíclica Divinum Illud Munus. A partir de ahí, curiosamente, en Estados Unidos, en Kansas, una mujer en Kansas, un grupo protestante, leen los Hechos de los Apóstoles y le empiezan a pedir al Espíritu Santo, oye, ¿por qué no está sucediendo lo que dice la Biblia en nuestra vida? En Roma el Papa está cantando el Veni Creator, en Kansas gente está recibiendo la gracia con un Pentecostés. Ahí empieza el momento del movimiento pentecostal cristiano. El Papa Juan XXIII llama a un nuevo Pentecostés en el Concilio Vaticano II. Y 2 años después, en 1967, en unos grupos de estudiantes en Duquesne, en la Universidad de Notre Dame, creo que está en Pensilvania, tienen un retiro para pedir que suceda esto del Espíritu Santo. Antes de este retiro, 2 de los maestros que estaban organizando el retiro van con un grupo de protestantes, rezan por ellos, y durante ese retiro los jóvenes reciben una gracia del Espíritu Santo, se puede llamar bautismo en el Espíritu, y en ese momento pues empiezan a tener todas estas manifestaciones de dones de sanación, de dones de lenguas, de dones de profecía, de liberación, y ahí nace la renovación católica, la renovación del espíritu carismática católica. También en otros lugares del mundo aparece por esas fechas, y pues hasta nuestros días, pues es lo que ahora estamos viviendo. Dice el cardenal Cantalamessa, que es el predicador de la Casa Papano franciscano, que esto es una corriente de gracia, en el sentido que tú estás en tu casa, abres la ventana y entra la corriente. Lo que dice es esto, es una corriente de gracia que está entrando a la iglesia y que va a desaparecer en el sentido que esto pues,
como que se va a normalizar. ¿Qué es lo que sucede? Todos recibimos al Espíritu Santo en nuestro bautismo y confirmación. Dice el Catecismo, el número 1302, que de la celebración del sacramento de la confirmación se deduce que el efecto de este sacramento es la efusión especial del Espíritu Santo como fue concedida en otro tiempo a los apóstoles en Pentecostés. Esto todos los católicos lo creemos y lo vivimos, pero creo que en la experiencia de muchos de nosotros, por lo menos con la mía, que el sacramento de confirmación es tal vez la última vez que vas a misa hasta que te casas, ¿no? O hasta que te conviertes y te acercas a Dios. ¿Qué pasa ahí? Que a veces nosotros no estamos dispuestos tan claramente a recibir todo lo que el Espíritu Santo nos quiere dar. Santa Tomás de Aquino en la Suma Teológica, en la tercera parte artículo 60, en la cuestión 69, habla un poquito de cómo los sacramentos funcionan ex opere, es decir, son eficaces en sí mismos por la intención de la Iglesia y cuando los elementos se dan, pero que la gracia que acompaña, la gracia sacramental, la gracia santificante, el aumento de gracia depende ya de la disposición del sujeto, ¿no? Como por ejemplo, tú puedes recibir la Eucaristía, es el mismo Dios, el mismo Cristo en la Eucaristía, pero si estás distraído, pues muchos regalos que Jesús te quería dar, pues no te los va a poder dar, ¿no? Bueno, así, pues a veces con todas las gracias que pudieron acompañar al sacramento de la confirmación. Paréntesis, no estoy diciendo que estés mal si nunca has vivido esto, no lo estoy diciendo. Entonces, pues desde hace unos años en el Regnum Christi, hemos estado teniendo, pues, en algunas zonas, en algunos lugares, pues más estas experiencias, ¿no? Retiros de sanación. Y en los retiros de sanación, pues vemos que hay oración de alabanza, y vemos que hay oraciones de sanación, y vemos que de repente hay oraciones de liberación. Si quieren, puedo explicar un poquito a qué consiste esto, un poquito más tarde. Y la gente se pregunta, a ver, ¿esto es nuestro carisma? ¿No es nuestro carisma? ¿Cómo puede ser que nosotros estamos ahí levantando las manos? No somos carismáticos. Son inquietudes que son muy válidas. Pero vamos a ver esto cómo se puede interpretar, cómo se puede integrar y cómo puede funcionar, porque sí se necesita mucha formación. Vamos a recordar que nosotros somos por carisma, somos contemplativos y evangelizadores. Y buscamos hacer que Cristo reine en nuestros corazones, en la sociedad. Queremos transformar la sociedad para Cristo, ¿no? Nuestro número 8 dice que nuestra misión es hacer presente el misterio de Cristo, que sale al encuentro de los apóstoles, les revela el amor de su corazón, los reúne, les revela el amor de su corazón, los forma, los envía y los acompaña para extender este reino. En el centro de nuestra espiritualidad está Cristo y buscamos acercarnos a él, buscamos ser como él. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Nuestro modo carismático de actuar es formando apóstoles. Formamos comunidades de apóstoles que forman comunidades de apóstoles. Eso es esencial, la formación de formadores. Eso es, entonces la pregunta es, bueno, ¿y entonces esto cómo se integra? Pues yo les voy a dar una propuesta, ¿no? Porque yo no soy el colegio directivo general y tampoco soy la doctrina de la iglesia, pero pues esto es lo que hemos visto. El Espíritu Santo es Dios y es el mismo que inspira todo. Si Él está regalando esto en algunos miembros del Regnum Christi, porque es evidente que esto probablemente no vaya a ser para absolutamente todos, es porque quiere que hagamos algo al respecto. Por una parte, y dice el documento que esto sí puede responder y sí responde a los signos de los tiempos, ¿no? Después vemos muchas familias rotas, vemos un incremento muy grande en el tema del ocultismo, el New Age, y gente que está buscando respuestas, gente que necesita sanar. Por el otro lado, tenemos una misión muy específica de formar formadores, pero de ayudar a que las personas se encuentren con Cristo, ¿no? Y creo que es algo muy bueno en el reino que buscamos que la gente primero se tenga este encuentro personal con Cristo. Lo que hace el Espíritu Santo es llevarnos a Cristo. Ahora tenemos que distinguir entre varias cosas. Primero es la gracia del Espíritu Santo. Segundo es
el estilo. Tercero es las manifestaciones y cuarto la aplicación. Ahí les va. Lo que se conoce como el bautismo en el Espíritu, que es, o como es el Papa Benito XVI, es una efusión del Espíritu Santo, es algo que tanto el Papa Juan Pablo II, Benito XVI, en paz descanse, y Papa Francisco han pedido que sea en toda la iglesia. Es un momento de gracia, que es una actualización, vamos a decirlo así, de todas las gracias que recibiste en la confirmación, en el bautismo, para vivir tu misión en la iglesia, en donde estés. Es lo que se llama la vida en el Espíritu, en el que yo camino mi vida cristiana ordinaria dentro de mi familia espiritual, en mi carisma, pero el Espíritu Santo es el motor de un modo más tangible. No quiere decir que no lo teníamos, claro que todos tenemos al Espíritu Santo por ser bautizados, pero como que es una relación mucho más tangible, más, no quiero decir automática, pero más vivencial, más espontánea. ¿Y qué te da este momento de fusión, que es lo que se llama el bautismo en el Espíritu, que describe el documento? Pues es un amor a Cristo más personal, una conciencia de su presencia constante en tu vida, una sed de oración, un disgusto por el alejamiento del pecado y también una facilidad para leer la Sagrada Escritura y poder aplicarla en tu vida. Eso y de ahí, a partir de ahí, pues empieza, porque los carismas personales que Dios nos da a cada uno se empiezan a desarrollar a través de nuestra vida de oración y se empiezan a manifestar dentro de nuestra misión. Esa es la gracia. Ahora, y eso pues podemos entender que es para cualquier bautizado. Las manifestaciones, o sea, cómo se manifiesta, pues Dios eso se lo va a regalar para cada familia espiritual. Entonces, por ejemplo, pues un movimiento que se dedica únicamente a los carismas, pues van a tener muchos dones de profecía y muchos dones de sanación y muchos dones de danza, y eso va a ser la norma para todos en la interpretación de las lenguas. En el Regnum Christi, los dones que Dios nos va a dar, que pueden ser estos para quienes su apostolado sea esto, pues va a ser también el don de la evangelización, el don de la enseñanza, el don de la administración, el don de la palabra, el don de la formación, o sea, dones que me ayudan a formar formadores en la predicación, en la organización de apostolados. Acuérdense que no hay una lista de carismas oficial. Hay algunas en la Sagrada Escritura, en las cartas de San Pablo, sobre todo en los Efesios y en la primera carta a los Corintios, pero pues el Espíritu Santo es un don y, como dice San Pablo, a cada quien se le otorga una manifestación del Espíritu. O sea, cada quien va a tener un propio carisma personal y cada uno lo tiene para su misión. Entonces es la gracia. Luego son las manifestaciones, o sea, esos dones. Luego está el estilo. Y esto es súper importante. En el Regnum Christi, por ejemplo, si vamos a tener un momento de oración de alabanza, ¿cuál es el estilo del Regnum Christi? Si vamos a hacer una oración de sanación, ¿cuál es el estilo que puede aplicar en el Regnum Christi? Esta pregunta la voy a dejar abierta, porque aquí, pues, creo que somos bastantes padres consagrados, que estamos trabajando, discerniendo en encontrar este estilo propio que nos puede ayudar. En Restaurame tenemos una propuesta, en AIDI tiene una propuesta, en Nueva se tiene una propuesta. Y tenemos trabajando cómo hacerlo de acuerdo a nuestro estilo y dentro de nuestro carisma. Y finalmente la aplicación. Ahora, ¿cómo esto lo integro en mi vida personal? Pues si te fijas, son 4 cosas que bajan a la realidad y decir, bueno, pues yo que soy miembro del Reino de Cristo, ¿cómo esto lo puedo aplicar en mi vida? ¿No? ¿Cómo esto puedo aplicarlo en el encuentro con Cristo? Porque el encuentro con Cristo pues es uno de los motores de nuestra vida ordinaria. Y pues no te vas a poner a hacer una alabanza tal vez en el encuentro con Cristo, ¿no? Pero oye, si haces una reflexión evangélica, puede ser que el Espíritu Santo te inspire un poquito más de jugo, te sacas un poquito más de jugo, ¿no? Y es el mismo encuentro con Cristo de toda la vida. Entonces, pues hay que distinguir en esto. Ahora, ¿cuál es el tema aquí? Que entre más buscas la gracia y entre más es las frutos que tú buscas, pues también a veces se arriesga un poquito más, ¿no? Acuérdense que el enemigo también se disfraza de ángel de luz, entonces se requiere muchísimo discernimiento.
Esto no es para asustar, pero simplemente, pues una vez que uno empieza en este camino, pues es más tangible la acción de Dios, pero por eso el enemigo es más probable que se disfrace de ángel de luz, ¿no? Por eso es súper importante que haya, primero, la humildad para poder reconocer y saber que yo no tengo todas las respuestas, me puedo equivocar. Segundo, y creo que iba antes en la humildad, la obediencia, es decir, siempre hay que discernir con tu director espiritual, con tu director de sección, con tu superior de apostolado, y caminar siempre dentro de la obediencia. Y la obediencia no solo a tus superiores, sino también la obediencia a la iglesia, obediencia a la misión que Dios nos ha dado en cuanto a vivir nuestro carisma. Y, y una vida de oración y discernimiento. Bueno, y la formación. ¿Por qué? Porque algo que dice el cardenal Cantalamessa es que cuando entramos en esto nos embriaga y queremos conocer más. O sea, tú vas a una alabanza, vas a un retiro de sanación y tienes una experiencia de Dios que te sana, que te libera y dices, ¿dónde estuvo todo eso toda mi vida? ¿No? Hace unas semanas una persona que aprecio mucho me dice, padre, es que toda mi vida, desde hace 20 y tantos años, Jesús era para mí mi novio. Muy bueno, muy formal, lo voy a citar, platicábamos, toda la confianza, pero es que desde ese momento, padre, es que ahora es un amor enloquecido, ¿no? Estoy enamoradísimo, estoy caminando en las nubes. Pues claro, quieres más. Y es normal y es bueno, pero ¿cuál es el tema? Que lo puedo absolutizar y puedo dejar de lado lo que Dios sí me está pidiendo, ¿no? Por ejemplo, yo soy director de sección de jóvenes, pues yo me puedo ser feliz haciendo retiros de sanación y pues ¿dónde quedó mi misión de formar apóstoles? Pues para mí es, ok, vamos a integrar esto en la misión de formar apóstoles, porque si me lo dio Dios, es para que pueda formar apóstoles, para que pueda formar formadores. Entonces, nos puede distraer el enemigo, o también nosotros nos podemos distraer, porque es bien bonito. Y pues ahí luego pues, pueden pasar cositas, ¿no? Que como siempre, pues tendemos al protagonismo y cosas por el estilo, pero siento que mientras haya una sólida formación que estés buscando, basada en la doctrina católica, o sea, si no está en el catecismo, ¿saben? Está el catecismo. Basado en la obediencia a tu director espiritual, al confesor, en una vida espiritual sólida. Esto es un gran motor para la vida espiritual, pero no puede centrarse en tu vida espiritual. Tu vida espiritual no se puede centrar únicamente en esto. En una vida ordinaria en la que estés cuidando tus deberes de Estado y que haya esa comunicación, una vez más, con tu director espiritual, en humildad, no hay nada que temer. Errores vamos a cometer, pero el Espíritu Santo, a través de sus representantes, también nos lo va a hacer saber. Dice San Pablo en la carta a los Filipenses, ¿no? Si hay algo, caminemos desde el punto en donde estamos, sigamos adelante. Y si hay algo que estamos haciendo mal, el Espíritu Santo nos lo va a saber. Cuando nos mantenemos siempre dentro de los cauces de la iglesia, ¿no? Sobre todo aquí en el reino de Cristo. Y esto pues, fue una presentación súper rápida y creo que fue me excedí un poquito de tiempo, pero traté de resumirlo todo. Y yo prefiero ahorita abrir las preguntas para ya entrar más a particulares. Lo que quise hacer es un poquito presentar quién es el Espíritu Santo, cómo empezó todo esto en la iglesia, cómo puede adaptar en nuestro carisma y pues algunas pautas que nos ayuden a vivir esto y a integrarlo. No me metí en el tema de explicar los carismas uno por uno, pero porque supongo que igual iba a salir en las preguntas y porque siento que eso es secundario. Es importante que si no han leído, sí lean este documento porque te da una introducción muy buena, o sea, es un muy buen trabajo inicial, pero siento que esta parte de fondo hay que entenderla para luego entrar en todo lo demás. Pues ahora sí, abro preguntas. Muchas gracias, padre. Tenemos una e invito al público a que si quieren hacerlo pueden hacer a través del chat. La primera es, padre, ¿cómo sabemos cuando un carisma viene del Espíritu Santo? Sobre todo cuando son carismas nuevos o que no son tan comunes. Mira, muchas gracias. Acuérdense lo que dice el San Pablo en la carta a los tesalonicenses. Dice, prueben todo, quédense con lo bueno, no extingan al Espíritu Santo. Entonces, si es un carisma, es del Espíritu Santo.
hay que distinguir si eso que estoy recibiendo es de Dios o no es del buen espíritu, es de Dios, o es el enemigo disfrazado de ángel de luz. Mira, es muy sencillo obediencia, o sea, dependencia. Normalmente, cuando se recibe algo, los líderes de la comunidad, o sea, los formadores, pues y dice tienen la obligación, el deber de discernirlo. La Lumen Gentium en el número 12 dice, estos dones, tanto los ordinarios como los más vistosos o los extraordinarios, deben ser debidamente acogidos con agradecimiento y le toca a la autoridad de la iglesia su discernimiento. Entonces, pues se presentan, o sea, me pasa mucho, padre, me está pasando esto, ¿es de Dios o no es de Dios? Vamos a discernirlo. Y eso es probarlo todo y quedarse con lo bueno. Y a veces, pues vas viendo el estilo de vida de la persona, qué causa en la persona, hacia dónde te lleva, si doctrinalmente está de acuerdo. Uno va siguiendo las reglas de discernimiento de San Ignacio y pues lo va viendo. Yo sí recomiendo es que si sientes que Dios te dio un don, no te pongas a, según tú, ejercer ese don sin antes llevarlo a tu dirección espiritual, en la confesión, o sea, hacer un discernimiento. Porque pues puede ser que sea de Dios, puede ser que no, puede ser que sí, y el enemigo lo usa para engañarte. Entonces, eso. Gracias. Hay otra pregunta. ¿Siempre se reciben dones? ¿Qué pasa si no percibes ninguno? Miren, yo siempre tengo esta regla. En estos eventos es, uno, permítete sentir lo que tengas que sentir. Dos, si no sientes nada, no pasa nada. ¿Ok? No pasa nada. Todos tenemos dones del Espíritu Santo. Absolutamente todos. ¿Estás bautizado? Tienes dones. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo es el don de los dones, es el don de Dios. Recibiste los 7 dones del Espíritu Santo el día en tu bautismo y en tu confirmación. Lo recibiste, lo tienes. La fe es un don, va pronto. ¿Crees en Dios? Ahí tienes el primero de todos. Y lo más importante son fe, esperanza y caridad. Uno, pues, con la vida de oración, aprende a escuchar al Espíritu Santo y a que, entre comillas, se desarrolle, porque no se desarrolla porque es Dios. Desarrolla uno su apertura a este tipo de dones. Hay ciertas personas que tienen una mayor cualidad, unción para cierto tipo de cosas, como la sanación física y cosas por el estilo, pero todos tenemos dones. A veces no nos damos cuenta, por ejemplo, ¿cuántas veces te pidieron un consejo y diste un consejo y dijiste algo que dices, eso yo ni sabía que lo sabía? Bueno, se llama don de consejo. ¿Cuántas veces, ay, es que sentí una corazonada y le hablé a tal persona y me dijo, es que justo estaba pensando en esto y Dios te mandó porque, bueno, pues se llama, ahí está, ahí es donde se manifiesta el Espíritu Santo. Siendo dóciles a las inspiraciones, se manifiesta el don que hemos recibido en el bautismo. No todos tenemos dones. Y si alguien dice que no tengo, sí tienes. Se llama Espíritu Santo. Lo importante es hacerlo tus... Perdón, adelante. No, perdón, padre. Que justo hay una pregunta que es, ¿cuál es la diferencia entre don y talento? Uy, muy buena. A ver, un talento es una cualidad natural que Dios te da desde tu nacimiento, ¿no? Por ejemplo, pues, alguien puede ser muy bueno para la predicación y se le da el don de la palabra y es bien rollero y desde chiquito lo veas ahí en los concursos de declamaciones y todas las cosas, pues es un talento, ¿no? O puedes tener un talento para dibujar y puede ser un gran pintor y desde chiquito haciendo caricaturas de sus profesores y lo regañaban y ya de grande ya hasta se mantiene, ¿no? Haciendo dibujos. Un don del Espíritu Santo, un carisma, es una capacidad ya sobrenatural, que dices, esto ya sobrepasa las cualidades naturales. Por ejemplo, el predicador que sí es muy bueno, pero cuando está predicando, Dios lo inspira lo que tiene que decir y todos los que están en la asamblea dicen, me está hablando a mí porque esto justo es lo que yo venía pensando, me está contestando lo que le pregunté a Dios, o sea, ya hay una acción del Espíritu Santo. O el que pinta, que de repente se pone a dibujar, tiene su talento de la pintura y se pone a pintar y como que Dios siente que está inspirado y pinta y de repente es una cosa hermosísima que tiene significado y tú lo ves y te quedas en oración contemplándolo, ¿no? Como, pues digo, no me atrevo a afirmar lo que fue así, pero tal vez la pintura del hijo pródigo de Rembrandt, ¿no? Que hay libros de esa pintura.
O sea, cuando el don, el don, ya es una cualidad sobrenatural, ya está ya va sobre las cualidades naturales de la persona, ¿no? Por ejemplo, el don de la administración. Hay gente que es muy buena administrando y no se le va un centavo y el dinero que reciben lo multiplican, pero luego hay personas que en el ministerio administran alguna obra apostólica o una comunidad o algún apostolado y hacen milagros con el dinero que dices, tienes una capacidad en la que sobrepasa las calidades naturales, ¿no? Y nadie te enseñó, no fuiste a la carrera, pero pues pasan milagros porque, dices, sobre todo cuando estamos hablando del ministerio, del apostolado, dices, esto humanamente no era posible. Y luego, pues otras manifestaciones mucho más evidentes, ¿no? Por ejemplo, un médico puede sanar, pero que de repente llega una persona y te hace oración y se te quitó tu dolor de rodilla y vas al médico y te dicen, ya no te tengo que operar porque tu rodilla está perfecta, pues eso ya es un don de sanación física, ¿no? Y pues eso ya es otro tema. Y ahora, ¿podría dar un ejemplo de un don del enemigo disfrazado de luz? Sí, muchos. He tenido yo muchos, bueno, no muchos casos, pero sí casos y varios en los que llega gente conmigo y me dice, padre, creo que tengo un don, no sé, porque estoy con alguien y siento lo que siente, pienso esto, y, y pues eso puede ser tranquilamente el don de palabra de conocimiento que está en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 12, en el que Dios te permite saber o sentir, percibir algo que la otra persona tiene para que pidas por ella, para que la ayudes o para que intercedas o te da su corazón para la persona. Pero puede ser que el enemigo te lo esté revelando. Entonces me dice esta persona, padre, es que se acerca este niño, inmediatamente ya sé que su papá no tiene trabajo, que le hicieron esto de niño y que está metido en estas cosas. Y es una persona que igual no tiene una gran vida espiritual. Ojo, los carismas no tienen que ver con tu grado de santidad. No te los da Dios porque porque es santo, te los da Dios para que te santifiques en el ejercicio de ellos. Pero se los da a cualquier persona y gratis. ¿Okay? Una persona perdida en el pecado puede tener dones del Espíritu Santo auténticos. Cierro paréntesis. Pero bueno, en este caso. ¿Pero qué pasa? Me siento intranquila o personas que perciben esto y que al, entre comillas, ejercer este don, se empiezan a volver más soberbias, se empiezan a alejar de Dios, se empiezan a alejar de la iglesia. Eso no es un don de Dios. El don de Dios siempre, acuérdense, por sus frutos lo conocerán, pues te lleva a la paz, te lleva a la comunión con los demás, te lleva a la caridad, te lleva a la pureza, te lleva a la afabilidad, los frutos del Espíritu Santo en la carta de los Gálatas, que es el capítulo 5, ahí están. Dones de sanación. A ver, dones de sanación física. Yo he visto cómo se desaparece el cáncer, no he visto cómo se desaparece físicamente, pero hemos rezado por gente y se desapareció el cáncer, y no yo, laicos, de Regnum Christi. Pero pues tú vas a que te hagan el Reiki y de repente ya no te duele la espalda. Y pues eso es, con todo respeto, ahí está el enemigo con un falso don de sanación física a través del Reiki, por ejemplo. Por cierto, no es plática de ocultismo, ¿eh? Entonces, más para que no se empiece a ir, siempre que toques ese tema ya empieza a hablar del ocultismo toda la tarde. Y bueno, como para cerrar un poco este tema de dones, preguntan alguna lectura que usted recomiende sobre los dones del Espíritu Santo y también cómo puedo descubrir cuál es mi don. Sí, hay varios materiales. Primero, primero, leanse el documento de consideraciones sobre carismas. Vamos a empezar, porque es una introducción muy buena. Segundo, hay un libro, lo voy a poner en el chat, que se llama Holy Spirit 101, Espíritu Santo 101. Esa es la introducción básica. Ahí te explica todo. Son 200 páginas, muy sencillo, tiene talleres, tiene todo. Luego tienen, hay un libro de Emiliano Tardif que se llama Dios está vivo. Era un sacerdote que murió con fama de santidad. Muy bueno, de Emiliano Tardif, el padre Tardif. Muy bonito, muy edificante, te ayuda mucho. Y luego, muy bueno también, una serie de videos que se llaman El ganso salvaje, o The Wild Goose en inglés.
de Dave Pivonka, es un sacerdote, es rector de la Universidad Católica de Steubenville, en Pensilvania, y te explica todo este tema del Espíritu Santo. Doctrinalmente es muy sólido, muy bueno, muy claro y muy armónico y balanceado. ¿Cómo descubrir? Ya lo puse en el chat. ¿Cómo descubrir tu don? Pues orando, sirviendo a los demás y con tu dirección espiritual. Acuérdense, es como la vocación. ¿Cómo descubro mi vocación? Oración, dirección espiritual, apostolado y sacramentos. En la medida que amas, te das cuenta de lo que Dios te da para amar para los demás, ¿no? Las mamás descubren ese gran don que tienen de maternidad, pues primero porque tuvieron un hijo, tuvieron sus hijos, pero luego cuando lo ejercen amando a sus hijos, se dan cuenta de todos los dones que Dios les da para amar y para ser mamás. Entonces, ama a los demás, sirve a tu apostolado, pide al Espíritu Santo, ora y ciérralo con tu dirección espiritual. Y a veces es demasiado evidente y todos lo saben menos tú que tienes ese don, pero bueno. La misma comunidad lo confirma, Dios da sus dones para la comunidad. Por eso, si Dios nos da estos dones en el Reino Christi, son para el Reino Christi, pero también nos va a dar dones que son muy, muy de la mano con el núcleo de nuestro carisma como formadores de apóstoles, ¿no? Gracias, padre. Se relaciona un poco con la anterior, de cómo saber si el don de lenguas es real o saber si es otro dialecto que no es de Dios. Sí, ese don es, mira, la vez que se tiene que ver caso por caso, miren, les voy a decir algo aquí en confianza. Si tú dices, es que se están inventando el don, mucha gente piensa que todo el mundo se inventa el don de lenguas. No es cierto. A ver, sí hay gente que se lo inventa, sobre todo para quedar bien. Pero regreso a los 4 puntos que hablábamos de la gracia, las manifestaciones, el estilo y la aplicación. Normalmente en el Reino Christi, esto no es regla general, pero normalmente pues es un estilo más sobrio. Entonces tal vez el don de lengua se manifiesta con más sobriedad y entonces eso hace que se eviten que haya gente que se lo cree, porque muchas veces la gente se lo inventa pues por quedar bien. Pero ciertamente muchas veces así es como el don de lengua se empieza a manifestar. La verdad es que eso se deja más bien a consideración del formador de las personas que están ahí, o sea, el libro espiritual o los que están dirigiendo la asamblea o la formación, le toca a ellos discernirlo junto con la persona. No, tú, al menos de que tú tengas un don de discernimiento de espíritus, no te corresponde discernir si ese don es auténtico o no, porque tú no ves el corazón de las personas. Muchas gracias, padre. Preguntan, ¿cuáles son los discernimientos de San Agustín que mencionó? En las confesiones vienen algunas de estas. Y yo, la verdad es que me muero de pena porque justo traía un libro donde tengo marcados las citas de estos y estoy en mi oficina en la universidad y no me traje el libro, me muero de pena por eso. Pero hay un libro muy bueno que se llama, este ya es más avanzado, okay, es más avanzado, se llama Handbook of Spiritual Gifts y de Randy Clark y Mary Huey, creo que no está en español, ahí viene. Y de hecho también de Espíritu Santo 101 vienen algunos testimonios también. También hay otro libro que se llama La Sanación, o Healing en inglés, de Mary Healy, María Healy, como Healing, pero Healy. Y también hay, ese es un muy buen estudio teológico del don de sanación en la historia de la Iglesia. Es católico, ella es miembro de la Comisión Teológica Internacional, es doctora en teología, maestra de seminario católica muy buena, y te da todo esto que se los di, pero es un libro entero de este tema, es hermosísimo el libro, pero sí es más avanzado. Mil gracias. Hay una pregunta muy interesante y dice que le da pena, pero no pasa nada, a lo mejor es pregunta de muchos que lo hicieron. Pero, ¿de qué sirve el don de lengua si no se entiende lo que se dice? Y a lo mejor puede pasar con otros dones, ¿no? Ya, ese es un tipo de preguntas que todo el mundo le da pena preguntar y se tienen que contestar. O sea, que quien lo preguntó, Claro, gracias por atreverse. ¿Okay? sí, exacto. Este, la carta a los Corintios dice, el que ora en lenguas se edifica a sí mismo. El don de lenguas edifica el corazón, pero no la mente. ¿Ok? Entonces, a ver, el don de lenguas es el más básico de todos. El Tundebu y lenguas es el más básico de todos.
Pero ¿qué pasa? Cuando yo oro en lenguas, yo no estoy prestando al Espíritu Santo mi voz para que Él ore en mí. Y entonces, yo no sé lo que estoy diciendo, al menos que Dios me dé la interpretación de las lenguas que estoy orando. Pero es el Espíritu Santo que está intercediendo en mí, como dice la carta de los Romanos, con gemidos inenarrables. Y como no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo ora en nosotros con gemidos inenarrables, dice la carta de los Romanos. Entonces, edifica más, ¿por qué? Porque es una intercesión, que es eficaz porque es el Espíritu Santo el que lo está haciendo. Edifica el corazón, por eso. Cuando hay interpretación de lenguas, pues edifica también la mente, porque pues normalmente da un mensaje de Dios ahí, que se llama profecía. La profecía no es saber el futuro únicamente. Pero no solo eso, es como estar hablando como un bebé le habla a su papá, a su mamá. Y para mí, uno de los frutos más importantes es que te humilla y te hace humilde y te hace sencillo, y a nosotros que somos bien racionalistas y para todo necesitamos procesos, guías y calendarios, y para absolutamente queremos programarlo todo, esto nos saca de nuestra zona de confort porque a Dios no lo podemos meter en una cajita. Y además, y esto también es súper importante, es porque el lenguaje del amor no es verbal únicamente. Y porque a veces, sobre todo cuando es un don para la alabanza, las lenguas son para la alabanza, para la intercesión y para la liberación. A ver, yo le puedo decir a Dios que lo amo. Sí, te amo, porque eres grande, porque eres digno. ¿Y qué más te digo? Ya se me acabaron las palabras. ¿No? El ser humano tiene el lenguaje para alabar a Dios, porque es Dios. El don de lenguas es para alabarlo a Dios de alguna manera en el que no logramos hacerlo nosotros. Nuestra oración se vuelve muchísimo más pura y la alabanza se vuelve, no es la palabra perfecta, pero más eficaz, porque expreso lo que el corazón no expresa. Los santos, sobre todo en la edad moderna, esta Santa Teresa de Ávila habla de jubilatio, el júbilo, las voces de júbilo que vemos en escritos de San Agustín y Santa Teresa de Ávila, hablan de este don de lenguas. Incluso dice Santa Teresa, es que el júbilo es tan grande que ya no se puede expresar con palabras, son sonidos ininteligibles. Es la exuberancia del corazón. A ver, cuando mete gol México y gana, pues gritas y pues no dices palabras, son gritos, son risas, son todo porque expresas la emoción. Eso es lo que expresa, así se expresa el don de lenguas. Gracias, padre. Hay una pregunta, ¿por qué no se ve como parte de la vida espiritual de la iglesia sin tener que verlo como un carisma o un apostolado? A ver, no entendí la pregunta. A ver, creo que lo que entendí es por qué esto aparece como algo, porque no es parte normal de la iglesia. ¿Esa era la pregunta? La leí Sí, tal cual. exacto, padre. Sí, exacto. Ok. Gracias. Bueno, en este video de Wild Goose, justo hablan de esto. No, gente dice, ¿dónde estaba esto toda mi vida? Pues, apenas lo estamos conociendo porque está regresando a la iglesia, lo que tuvimos los primeros 3 siglos y medio, ¿no? Pero esto es opinión personal y sé que hay algunas personas que opinan lo contrario y pues es su opinión, estamos en el rango de opiniones. Yo considero que esto, al ser una corriente de gracia, va a terminar normalizándose en la iglesia. No podemos absolutizarlo, pero sí normalizarlo. Entonces, por ejemplo, hay gente que dice, voy me encuentro con Cristo, voy a morir eucarística y cada 15 días voy a alabanza, ¿no? Como una cosa más que hacen. Y ya, es parte de tu vida ordinaria, no estás centrado en esto, es algún aspecto más como, pues, por ejemplo, yo como lo concibo, y después de un discernimiento, esto personalmente yo lo he discernido de este modo, al menos en mi caso particular, es que para mí este tema es un apostolado de la sección de jóvenes, bueno, de las secciones, porque ya también hay adultos. Es un apostolado de la localidad. Entonces, así como hay jóvenes que están en Search, están en Señal Despierto, Familia Misionera, están activos en el apostolado de Restaurame o ayudan con oración de sanación. Y van a su encuentro con Cristo, y van a su trigo de reino, y van a su cursillo. O intentamos que vayan a su cursillo, porque luego no van, pero es otro tema. Y entonces es parte de la vida ordinaria,
y es un apostolado más. Ahora, el tema de recuérdense, la gracia es para todos. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se aplica? ¿Con qué estilo? Depende, pues, de tu carisma, de tu familia espiritual, depende de tu apostolado, depende de tu estilo de vida, depende de tu estado de vida. Y finalmente, que fue con lo que empezamos, pero pues iniciamos 80 y ahorita somos 224. Wow. Están preguntando mucho sobre el documento al que hace referencia sobre las consideraciones. No sé si quiera mencionarlo, ya lo hemos compartido en el chat, lo vamos a volver a compartir, pero no sé si quiera mencionar un poco cuál fue el objetivo del documento, lo que ahí van a encontrar, la importancia de regresar si ya lo leyeron o de leerlo si no lo han leído. Sí, Y ya con eso cerraríamos. Gracias, padre. sí, mira, justo, pues, este documento surge a raíz de que empieza a haber más manifestaciones del Espíritu Santo, oraciones de alabanza, empiezan a surgir estos nuevos apostolados que son, pues, bastante más novedosos que de lo novedoso que fueron otras cosas, tal vez como Search cuando salió. Y entonces dice, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo se acoge? Y pues salió después de años, un trabajo de discernimiento y trabajo a nivel mundial en el Reino Christi, este documento de consideraciones sobre los carismas y vida en el Espíritu, que explica doctrinalmente en qué consiste y da algunas consideraciones, sobre todo pautas de discernimiento. Es un documento inicial, es bueno, es útil, es válido, vale la pena que lo lean y ya pues a partir de ahí. Por ahí vi alguna pregunta que dijeron que cómo se integraban las secciones, eso dejen solo, bueno, no, sin ser caer en este clericalismo y así, pues eso más bien eso se discierne junto con el director de sección en la localidad de cómo se puede integrar, ¿no? Pero pues ahí sí ya creo que eso tendremos que tener otra conversación más larga. Pero creo que lo que dije en la presentación puede dar pautas de cómo se puede integrar. Así es, padre. Pues de verdad le agradecemos muchísimo por este momento. También gracias a todas las participaciones, a todas las preguntas. Creo que este tema nos ayuda mucho, también nos une mucho como familia. Y pues con esto cerraríamos. No sé si quiera ayudarnos con la oración y una bendición. Muchas gracias. Bueno, Señor Jesús, te doy gracias, damos gracias por este momento. Te damos gracias porque nos has bendecido con el don del Espíritu Santo a todos tus hermanos en el bautismo, Jesús, porque nos has hecho a través del Espíritu Santo hijos de Dios Padre. Y te pido que sigas derramando tu gracia sobre nosotros, derramando tu amor por las almas, tu amor por la iglesia. Te pedimos, Jesús, que nos sigas haciendo instrumentos de tu paz, que nos ayudes a desearte cada vez más y a tener el disgusto de las cosas que nos alejan de ti, disgusto de las cosas que nos llevan a las idolatrías, que nos llevan al mundo, y que cada vez tengamos más sed de ti y sed de que más personas te conozcan para que pues, el mundo se renueve y se transforme por tu amor, que tu reino sea instaurado. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.